Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, para analizar con ustedes lo que significa para todos nosotros cuando ya le quedan a este gobierno solamente 670 días y un poco más, lo que significa haber entregado a Julian Assange a las autoridades norteamericanas, porque no les entregó a las autoridades inglesas, traicionó y le entregó a un país que tiene pena de muerte y que tiene prisión perpetua, pero además tiene cárceles como Guantánamo, donde se puede meter a cualquier persona y tenerla presa sin juicio. Eso, que es absolutamente algo que va contra todos los derechos humanos, como lo tuvo en Abu Dhabi, como lo tuvo en otras prisiones en numerosos países del mundo. Prisioneros sin sentencia y sin juicio. A ese país que hace eso se les ha entregado Julian Assange. Pero ¿quién es Julian Assange? Julian Assange es un ecuatoriano. Nos cueste o no nos cueste. Vivió en nuestra embajada el tiempo necesario para que se le reconozca su derecho a ser ecuatoriano. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos, todo extranjero que viva en este país 5 años, tiene derecho a pedir su residencia, y la embajada de Ecuador en Inglaterra era territorio, o es territorio ecuatoriano, y por tanto tenía derecho a tener su residencia, a ser considerado, no solamente residencia, tenía derecho a tener ciudadanía por naturalidad, porque residencia la puede tener a los 2 años, pero ciudadanía, ser ciudadano ecuatoriano, es algo que se consigue después de estar 5 años en territorio ecuatoriano. Eso se lo quieren negar ahora, haciendo miles de tretas. Pero además es un australiano, aunque los australianos, que son el último estado asociado y más distante estado asociado de los Estados Unidos, porque en realidad Australia pertenece al grupo de los 5 ojos: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. En realidad Estados Unidos es Australia es realmente un estado de los Estados Unidos. Claro, no es malo ser un estado de los Estados Unidos. Si nos tenemos que preguntar, ¿preferiríamos ser un estado de Rusia o un estado de Estados Unidos? Indudablemente, hasta yo diría que es mejor ser un estado de los Estados Unidos. ¿Por qué es mejor ser un estado de los Estados Unidos? Porque tendríamos el derecho a votar y pondríamos un candidato latino, y el presidente, las próximas elecciones, sería un latinoamericano. Por eso sería muy interesante ser un estado de los Estados Unidos. Y con un presidente latinoamericano desaparece esa frontera entre México y los Estados Unidos, que es una forma de discriminación, de insulto, de ofensa, porque el hombre que lo construye nos dijo que los latinoamericanos éramos traficantes y violadores. Y con ese estigma y para frenar, entre comillas, a los traficantes y violadores, se hizo esa muralla. Y resulta que no se frenó a los traficantes y violadores, se frenó a todos los latinoamericanos, es decir, todos somos traficantes y violadores. Bien, pero ¿qué es lo que estamos enfrentando? Wikileaks, que es la obra maestra de Julian Assange, ha sido el portal más creíble en el mundo de denuncias de lo que se llaman archivos confidenciales, secretos de Estado, cosas ocultas, algo que no debería existir en el mundo moderno. Los estados no tendrían por qué tener secretos de Estado. Tener secretos de Estado es como guardar pecados, esconder pecados. Y justamente lo que hizo Julian Assange es contarle al mundo los pecados de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Pero no solamente con todos los pecados de Estados Unidos, con todos los pecados de grandes países
potencias, de gente millonaria, de empresas transnacionales, con todos los pecados de aquellos que tienen el poder, la riqueza y los conocimientos para hacer de la suerte y muerte de otros seres humanos un juego de azar, una lotería, un capricho personal. Eso es lo que denunció Julian Assange y se convirtió en un héroe mundial, no solamente en el primer héroe ecuatoriano del siglo XXI, sino en el primer héroe mundial del siglo XXI. Y esto es lo importante, porque Estados Unidos lo que hace es llevar una guerra mediática con todos los países del planeta Tierra, incluido Ecuador, que lo vemos todos los días en CNN, y en esa guerra mediática, esa guerra de propaganda, esa guerra es donde cae Julian Assange, a quien se le desacredita de cualquier forma, pretendiendo acusarle de una violación, cuando la violación como delito en Ecuador es muy diferente de la violación como delito en Suecia. La pena que tendría que pagar por esa denominada violación es solamente 6 meses. Lo mismo que usted paga por un accidente de tránsito en esos países en el que se llevó el poste. ¿Y por qué? Porque simplemente era una relación sexual en la que la mujer señala que no hubo consentimiento, porque él no tenía preservativos. Pero ella, como lo sedujo, como lo emborrachó, y como hizo todo el papel para enervarlo, como se dice, como para encenderlo, también tiene que pagar. Y por eso la pena no pasa de 6 meses. Bien, pero ¿qué es lo que significa esencialmente para nosotros Julian Assange? Significa INA Papers. Esencialmente para nosotros Julian Assange significa INA Papers. Significa conocer con el más íntimo detalle la buena vidota de la familia presidencial. Abrirnos los ojos a aquel que creíamos que era un santo bajado del cielo, que no podía caminar y que se movía en silla de ruedas, proponiendo una sonrisa para todos los ecuatorianos, el amor eterno, la fidelidad, la honestidad, la lucha por la sinceridad, por la nobleza del espíritu, por la solidaridad con los más pobres. Mientras él sacaba departamentos, se daba una linda vida, se paseaba por aquí, por allá, y cuando llega al poder, no tiene compasión con los niños de este país y les quita el desayuno, no tiene compasión con los trabajadores y empleados públicos y los saca de sus empleos, no tiene compasión con los ecuatorianos y nos sube la gasolina y nos hace vivir un fenómeno de deflación en la que nadie quiere invertir, nadie quiere gastar, nadie quiere hacer nada y la economía está en cero. Eso es lo que significa Julian Assange, INA Papers, y eso es lo que duele. Por eso se lo entregó a Estados Unidos. Por eso es lo que nosotros estamos en contra. ¿Y qué es Julian Assange? Es un primer mártir del siglo XX ecuatoriano y el primer mártir ecuatoriano de relevancia mundial. El primer mártir ecuatoriano de relevancia mundial. Muchas gracias.